Imagina esto. Tienes una mente despierta, un pensamiento agudo, una capacidad inusual para observar lo que otros prefieren ignorar. Eres de los que entienden rápido, de los que ven más allá. Pero con esa claridad llega algo que no esperabas, una tristeza sorda, una incomodidad constante, un vacío que no desaparece por más que lo analices. Empiezas a preguntarte si ser inteligente es realmente una ventaja o una maldición. Mientras otros ríen con lo superficial, tú lo ves todo como una repetición hueca. Mientras ellos encuentran consuelo en la rutina, tú solo ves la cárcel del hábito. Y cuando por fin logras lo que querías, el trabajo, el reconocimiento, la pareja ideal, te invade una sospecha terrible. Esto era todo. No lo dices en voz alta, pero lo piensas cada vez más. La inteligencia te ha robado algo. La ligereza, la ingenuidad, la paz. ¿Y si tener una mente lúcida no te acerca a la felicidad, sino a una conciencia insoportable del sufrimiento? Arthur Schopenhauer lo vio con claridad brutal. Cuanto más inteligente eres, más nítido ves el dolor del mundo. Más entiendes la futilidad de las metas, la fragilidad de la vida, el sinsentido de muchos de nuestros esfuerzos cotidianos. Para él, la inteligencia no era una bendición, sino una carga que nadie te advierte, que te aplauden de niño, que alimentan en la escuela, que elogian en la universidad. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que sabes muchas cosas, pero no sabes cómo dejar de pensar, cómo dejar de sufrir, cómo disfrutar simplemente sin analizar cada rincón de tu existencia. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Es posible que el sufrimiento no venga de lo que vivimos, sino de cuánto entendemos lo que vivimos? Y si lo que llamamos inteligencia es solo una forma elegante de autocondenarnos a una vida hiperconsciente y profundamente insatisfecha. Si alguna vez has sentido que tu mente es tu prisión, que tu lucidez te aleja del mundo en lugar de conectarte con él, lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que ves tu pensamiento, tu sufrimiento y tu libertad. En la siguiente sección exploraremos cómo Schopenhauer desentrañó este conflicto, revelando el origen psicológico y filosófico del sufrimiento intelectual. Porque no estás solo. Y sí, hay una salida, pero no es la que imaginas. Tercera, las consecuencias invisibles. Todo parece normal desde fuera. Tienes una vida funcional, incluso admirable. Hablas con elocuencia, entiendes conceptos complejos, resuelves problemas antes que los demás. Pero dentro de ti, algo se siente profundamente roto. Y lo peor es que no puedes explicarlo. No con claridad, no con palabras simples, porque el vacío que sientes no es por lo que falta afuera, sino por lo que ves de más por dentro. Ese es el precio silencioso de la inteligencia, una percepción aguda que te separa del mundo, no porque seas mejor, sino porque no puedes dejar de notar las fisuras, las inconsistencias, la farsa generalizada que todos aplauden mientras tú te preguntas si te están tomando el pelo o si el problema eres tú. Y es ahí donde comienza la desconexión. El exceso de lucidez no solo genera insatisfacción, genera aislamiento, porque cuanto más entiendes, más difícil es pertenecer. Las conversaciones triviales se vuelven insoportables, las pequeñas alegrías de la vida se sienten falsas, el entusiasmo colectivo te parece un teatro, y entonces sonríes para no romper el hechizo, pero por dentro ya estás muy lejos. Esto es lo que los psicólogos modernos llaman alienación existencial. Pero Schopenhauer lo anticipó siglos antes, sin necesidad de etiquetas clínicas. El intelecto elevado no produce armonía, produce soledad. Y no es una soledad cualquiera. Es una soledad filosófica, una que no se cura con compañía, porque no se trata de estar con otros, sino de poder compartir una mirada,
Y cuando tu mirada se ha vuelto tan aguda que corta hasta la esperanza, ¿con quién compartes eso? Aquí es donde aparece una de las consecuencias más crueles, la dificultad para encontrar sentido. No porque no lo busques, sino porque lo ves desintegrarse cada vez que intentas sostenerlo. Las metas se deshacen, las relaciones se agotan, las convicciones se tambalean. Lo que antes parecía importante, ahora parece decorado. Y entonces llega el cansancio. No un cansancio físico, sino un hastío del alma. Como si todo estuviera teñido de un gris sutil, difícil de explicar. Un desinterés que no es apatía, sino una especie de sabiduría amarga. Ya sabes cómo termina la película. Y por eso no puedes disfrutar la trama. ¿Te suena familiar? La mente hiperconsciente se convierte en una máquina de sabotaje emocional. Analiza tanto que paraliza, compara tanto que trivializa y duda tanto que nunca descansa. Y ahí es cuando aparecen los síntomas. Ansiedad sin causa aparente, incapacidad para disfrutar lo simple, hipersensibilidad al sufrimiento ajeno, necesidad constante de sentido, pero rechazo ante todo lo que suene a consuelo fácil. Un perfeccionismo que nunca permite estar en paz. Schopenhauer lo sabía. El pensamiento no libera si no se aprende a silenciar. La inteligencia sin dirección es como una linterna apuntando al abismo. Solo sirve para mostrarte lo oscuro, una y otra vez. Y lo más perverso es esto: el mundo premia esa linterna. Te dice que eres brillante, que piensas más que los demás, que ves lo que otros no ven. Pero no te pregunta cómo te sientes con todo eso. No le importa si estás agotado, si ya no puedes más, si pagarías lo que fuera por apagar la mente solo una noche. Porque nadie habla del desgaste de pensar demasiado, de la erosión que produce la hiperlucidez. Y sin embargo, ahí está, invisible, innegable, devastadora. Pero aún no todo está perdido, porque justo cuando la mente toca fondo, cuando ya no queda ilusión ni consuelo, puede ocurrir algo inesperado. Una ruptura, un giro, una rebelión silenciosa contra el mandato de comprenderlo todo. Y ese giro, esa posibilidad de cambiar la relación con tu propia mente, es lo que exploraremos en la siguiente sección. Cuarta, la rebelión. ¿Cómo liberarse del precio de la lucidez? Imagina que un día decides dejar de correr. No porque te hayas rendido, sino porque por fin has entendido que no hay meta al final del camino. Que no hay trofeo por pensar más, por saber más, por descifrar hasta el último rincón del sufrimiento humano. Que tal vez el mayor acto de inteligencia sea dejar de usarla todo el tiempo. Ese momento es el inicio de la rebelión. Pero no una rebelión contra el mundo externo, como las que mueven las revoluciones políticas o sociales. Esta es una rebelión más íntima, más invisible y por eso mismo más poderosa. Una rebelión contra la dictadura de tu propia mente. Schopenhauer no fue un guía hacia la felicidad, pero sí dejó pistas de algo más valioso: la serenidad. Y esa serenidad, paradójicamente, no se alcanza sabiendo más, sino deseando menos. Aquí empieza el giro. Mientras la mayoría lucha por acumular logros, comprensión o control, el pensador rebelde hace lo impensable. Suelta, renuncia, no desde el derrotismo, sino desde una claridad que desarma. Renuncia a la necesidad de entenderlo todo. Renuncia al impulso de corregir la realidad. Renuncia incluso a la necesidad de encontrar sentido. Y en ese acto de renuncia encuentra un tipo de libertad que nadie puede arrebatarle: la libertad de dejar de ser esclavo de la voluntad. Schopenhauer encontró inspiración en las filosofías orientales, especialmente en el budismo, y aunque su lectura era occidentalizada, comprendió algo esencial: que el sufrimiento no viene solo de lo que ocurre, sino de la compulsión por desear que ocurra otra cosa. Por eso propuso una forma de redención radical:
silenciar la voluntad, apagar el deseo, no como evasión, sino como sabiduría profunda, como quien comprende que seguir queriendo es seguir sufriendo. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se apaga una fuerza tan primordial como la voluntad? La respuesta está en el arte, en la contemplación, en la mirada pura, en esos instantes donde dejas de desear porque estás plenamente presente, donde el intelecto no analiza, solo observa un atardecer, un acorde que vibra en lo más hondo, un rostro que no necesita explicación, una risa sin motivo, un silencio que no incomoda. Esos momentos no vienen de la mente, vienen de algo más profundo y, según Schopenhauer, son lo más cerca que podemos estar de la verdadera liberación. La mente, que antes era tirana, se vuelve aliada, solo cuando aprende a callar. Pero esto no es fácil, porque hemos sido entrenados para pensar sin parar, para justificar, comparar, interpretar, para creer que todo tiene que tener un propósito, una utilidad, un rendimiento emocional o intelectual. El acto más subversivo hoy es simplemente estar, sin analizar, sin querer, sin huir. Y aquí es donde Schopenhauer se vuelve revolucionario, no por su pesimismo, sino por la posibilidad que esconde su filosofía, que puede ser lúcido, sin estar condenado, que puede ser consciente, sin perder la capacidad de asombro. ¿Cómo se logra esto en la práctica? No con fórmulas ni con recetas, sino con microdecisiones cotidianas. Dejar de buscar respuestas a preguntas imposibles. Permitirte disfrutar sin tener que explicarlo todo. Abrazar el misterio como parte de la experiencia humana. Ver tu mente como una herramienta, no como tu identidad. Y sobre todo, entender que no necesitas deshacerte de tu inteligencia. Solo necesitas dejar de identificarte con ella. La inteligencia es útil, pero no es tu hogar. Tu hogar está en lo que permanece cuando dejas de pensar. En la presencia, en la compasión, en el silencio interior, en ese espacio donde por fin el dolor no necesita ser resuelto, sino sostenido. Esa es la verdadera rebelión. Y ahí comienza la transformación. Porque después de haberlo entendido todo, quizás lo único que queda por aprender es cómo volver a sentir, sin juicio, sin necesidad de entenderlo, solo vivir, sin explicaciones. 5. La verdad final, la revelación más poderosa. Imagina que después de todo, no hay nada que entender, ni propósito escondido, ni lógica secreta, ni sistema perfecto detrás del caos. Solo la vida, brutal, hermosa, efímera. La vida tal como es. Y tú, ahí, sin necesidad de interpretarla, por primera vez, simplemente presente. Esta es la revelación más incómoda y más liberadora de la filosofía de Schopenhauer. Tal vez no vinimos a comprender la vida, tal vez vinimos a dejar de resistirla. Y cuando eso ocurre, cuando ya no estás peleando con la realidad, cuando no necesitas que las cosas tengan sentido todo el tiempo, algo dentro de ti se rompe y se reordena. Te das cuenta de que lo que buscabas no era una respuesta, era descanso, no era conocimiento, era silencio, no era verdad, era alivio, porque lo que te agotaba no era la vida en sí, sino tu constante intento de decodificarla. ¿Y si el verdadero gesto de inteligencia fuera rendirse? No como fracaso, sino como acto supremo de lucidez, rendirse al misterio, rendirse al dolor, rendirse al hecho de que no todo se resuelve, pero sí puede ser amado. Schopenhauer, en su aparente oscuridad, nos dejó una pista de luz. El sufrimiento no desaparece, pero puede ser mirado con otros ojos, no los ojos que buscan eliminarlo, sino los que aprenden a sostenerlo con dignidad. En esa mirada aparece algo que la inteligencia sola nunca podrá crear: sabiduría. Porque la sabiduría no es saber más, es necesitar menos, es dejar de huir, es poder estar en medio del torbellino,
sin perderte. Y aquí está la paradoja final. La lucidez no te libera del dolor, pero te libera del miedo a sentirlo. Y eso cambia todo. Dejas de escapar de ti mismo. Dejas de exigirle sentido al universo. Dejas de cargar con la obligación de tener que entenderlo todo para vivir en paz. Y entonces ocurre el milagro silencioso. La vida, esa misma vida que antes te parecía insoportable, empieza a sentirse más ligera. No porque haya cambiado, sino porque tú ya no estás en guerra con ella. ¿Y si la verdadera inteligencia fuera al final volver a ser simple? No simplista, sino esencial. Volver al presente, a lo pequeño, a lo que no necesita explicación, a un café caliente, a una canción que no analizas, a una mirada que no traduces, a un instante en el que no falta nada. Ahí, justo ahí, donde ya no necesitas brillar, ni ser brillante, solo ser. Eso es todo. Y quizás, solo quizás, eso era lo que buscabas desde el principio.